Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer en, lo vamos a hacer orando y estudiando la palabra como siempre. Conéctese conmigo en esta hora. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre, te adoramos, te bendecimos, Padre, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, que la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, mis estimados oyentes, hoy tendré la palabra en el capítulo 37 y 39 del Génesis. Voy a hablar hoy de la vida de José. José, un hombre de Dios que tenía promesas. Dios le había hecho promesas a José, pero fíjate que al principio nada tenían que ver los sucesos que le acontecieron. No parecía que hubiera una relación entre esas promesas y las cosas que le estaban sucediendo. ¿Por qué? Porque fue traicionado, fue vendido, fue esclavo, etc. Así que para mi primer punto, leeré en Génesis 37, versículos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El título de mi sermón es Entre la cárcel y el palacio, el proceso que forma a un soñador. Entre la cárcel y el palacio, el proceso que forma a un soñador. Ese es el título de mi sermón. En la vida de José lo vamos a tener hoy. Pero mi primer punto se titula El favor de Dios no te libra del proceso. El favor de Dios no te libra del proceso, es lo que acabamos de leer allí. Mire, Dios le hizo a José una promesa y José tenía el favor de Dios, estaba con él. En todo lo que José emprendía, Dios estaba con él, pero eso no le libró del proceso. Dios tenía que tratar con la vida de José. Dios tenía que formarlo, tenía que procesarlo. Así que Dios le puede revelar a usted y le puede decir de muchas formas cómo le va a usar. ¿Cuál es el propósito que tiene para usted? El ministerio, los dones o los talentos. Pero eso no lo va a librar del proceso de Dios. Tendrá que pasar un proceso como lo vivió este hombre llamado José. ¿Sí? La cisterna, las traiciones, ¿sí? Viviendo en casa ajena. Luego fue a la cárcel, porque el proceso es inevitable. Cualquiera que sea las promesas que Dios le haga a uno, hay momentos que uno no va a ver, ¿sí? Va a pasar por tantas situaciones acá que hasta se puede llegar a dudar si realmente lo que Dios nos ha prometido, si realmente eso que nos dijo Dios, si eso es verdad. Vamos a dudar de los sueños, las visiones o las palabras proféticas que nos hayan dado, porque no estamos viendo una relación entre esa promesa y los sucesos que nos están aconteciendo. Pero así debe ser. Segundo punto. 39 de Génesis, verso 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. El segundo punto se titula Tu fidelidad en lo oculto prepara tu promoción. Fíjate que aquí le acontece otras cosas a José.
Pero las cosas que le ocurrieron aquí eran ocultas, ¿sí? Pero la fidelidad de José en lo oculto, cuando nadie lo estaba viendo, ¿sí? Lo estaba preparando para las promesas. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar, el amo de José, esa mujer se enamoró de José y lo incitaba y lo provocaba para que se acostara con ella. Nadie estaba viendo a José, pero aunque nadie lo estaba viendo, él decidió en el secreto, en lo oculto, donde nadie lo veía, decidió serle fiel a Dios. Y esa fidelidad que tuvo en lo oculto lo preparó para recibir las promesas de Dios. El asunto no es dónde tú eres fiel o si eres fiel cuando la gente te ve, pero eres fiel en el secreto. Eres fiel en lo oculto cuando nadie te está viendo, cuando entras a tu cuarto, en tu cámara secreta. ¿Cuál es tu fidelidad para con Dios? Piénsalo muy bien. Y mi tercer punto, ¿sí? Mi tercer punto, capítulo 41 de Génesis. Y vamos a leer el versículo, vamos a leer aquí el versículo rapidito para no cansarlo. El versículo 41 y leeremos el versículo 41 dice, dijo también Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mi último punto se titula, Dios cumple en un momento lo que preparó por años. Así trabaja Dios. Procesó a José por un promedio, no sé, de 12 años, puede ser. Y en un instante Dios cumplió lo que le había prometido. Porque en un instante salió de la cárcel y se subió en el trono de Egipto. El segundo al mando después del faraón. Se convirtió en el regente, ¿sí? En el hombre que mandaba después de faraón en todo el imperio de Egipto. Fíjate cómo es Dios. Quizás usted piensa que Dios se ha olvidado de usted, pero usted ha estado en un proceso. Y en un instante de donde tú estés, Dios te saltará. Eso será en cuestiones, porque Dios en cuestiones de segundo puede hacer lo que le llevó años de preparación. Porque así trabaja Dios. En un instante, José dejó de ser un prisionero y se convirtió en el segundo hombre más importante del imperio de Egipto. Solo Faraón por encima de él. Fíjate cómo trabaja Dios entre el palacio y la cárcel, el proceso de un soñador. Que Dios te bendiga y esta palabra llegue a tu corazón. Padre, gracias. Amén.